el arreglista y compositor y músico puertorriqueño Pedro Rivera Toledo. De hecho, la mayoría de los discos que yo tengo que más atesoro son arreglos de don Pedro Rivera Toledo, discos de Andrés Jiménez, Lucecita Benítez, diferentes artistas, incluyendo, aunque no sé si hizo un disco con él, pero Rafael Rosado de aquí de San Sebastián, cuando se presentaba en el Caribe Hilton, el arreglista era Pedro Rivera Toledo. Una muerte que nosotros tenemos que entender que ha muerto uno de los grandes de la música de Puerto Rico. Pero hoy tenemos el Dejando Huellas, Cantata para la Conciencia, este programa especial con Eduardo Sosa. Y esa foto que tú estás observando ahí, tuve el honor y el privilegio de reunirme con Eduardo Sosa cuando viajé en el 2023 a La Habana. Y prácticamente sacó su guitarra y estaba cantando una de las canciones que más me gusta a mí de don Eduardo Sosa, que después le voy a hablar un poco de esas canciones. Pero antes que nada, vamos a escuchar la biografía de Eduardo Sosa, la que el pueblo cubano transmite tan pronto se conoce de su fallecimiento. Yo prácticamente quiero decir a todos ustedes que el programa de hoy va a tener dos figuras que estuvieron bien cercanas a Eduardo Sosa. Una es el cantautor Alí Tapia Vallés y la otra es Milagros Rivera, de la brigada Juan Ríos Rivera. Pero también vamos a estar tocando todo lo creativo de Eduardo Sosa. Además quiero saludar allá en Radio Universidad de Puerto Rico al colega y amigo Jorge Medina, que hoy precisamente a esta misma hora en su programa Cantar América le está ofreciendo otro homenaje a Eduardo Sosa. Nosotros nos solidarizamos y no estamos encadenados porque yo llevo mi programa por acá y él lleva su programa por allá, pero los dos tenemos el mismo programa dedicado a Eduardo Sosa. Vamos a escuchar la biografía de Eduardo Sosa que nos provee el canal de Cuba, Canal Caribe, cuando se le da al pueblo el conocimiento del fallecimiento de Eduardo Sosa por la periodista. Vamos a escucharlo. A continuación damos lectura a la siguiente nota del Instituto Cubano de la Música. En la madrugada de hoy, miércoles 12 de febrero, a la edad de 52 años, falleció en Guantánamo el destacado cantautor cubano Eduardo Sosa Laurencio, víctima de un accidente cerebrovascular hemorrágico sufrido el pasado lunes 3. Nacido en el poblado de Tumba 7, en el santiaguero municipio de Mayarí, se integró desde los 12 años al movimiento de artistas aficionados y obtuvo numerosos premios, especialmente durante su paso por la Federación Estudiantil Universitaria en el Instituto Superior Pedagógico Fran País García de Santiago de Cuba, donde se graduó de licenciado en Educación Musical. Comenzó su carrera profesional en 1997 con el dúo Postrova, que de inmediato suscitó la atención de la crítica y el público por su originalidad y calidad artística. En esa etapa grabó 2 discos para Caribbean Production y EMI Ondión España y participó en el largometraje cubano de ficción Las Profecías de Amanda, dirigido por Pastor Vega. En 2003 emprendió su carrera en solitario, grabó otros 4 álbumes y en 2017 ganó el premio Cubadisco en la categoría de Trova con la producción Como si fueran mías de la casa discográfica Colibrí. Se dio a conocer en todo el país por éxitos de su autoría como Mañanitas de Montaña, Retoño del Monte, El Son de Contramaestre y A mí me gusta compay, entre otros, así como por su musicalización de los versos sencillos de José Martí y sus fabulosas versiones de temas emblemáticos de la cancionística cubana, entre las que destaca La Bayamesa, de Carlos Manuel de Céspedes, José Fornaris y Francisco Castillo. En paralelo con su prolífica obra como compositor e intérprete, desarrolló una ardua labor como gestor cultural.
Presidió por más de 10 años el comité organizador del Festival de la Trova Pepe Sánchez de Santiago de Cuba, en cuya organización trabajaba al momento de contraer la enfermedad. Durante su exitosa carrera, representó a Cuba en múltiples eventos internacionales de carácter cultural y político, en los que brilló por su calidad artística y patentizó su compromiso con la revolución y su solidaridad con las causas más nobles de otros pueblos. Compartió escenario con grandes figuras de la música iberoamericana como Ana Belén, José Luis Cortés, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Fran Fernández, Beatriz Márquez, Vicente Filiu, Pancho Amat, José María Vitier y Raúl Torres, entre muchos otros. Condujo junto a Marta Campos el programa televisivo Entre Manos, dedicado a la promoción de la canción trovadoresca. A lo largo de su trayectoria artística, recibió múltiples reconocimientos, tales como la distinción por la cultura nacional, las medallas Raúl Gómez García, Abel Santamaría y Alejo Carpentier, y la réplica del machete del generalísimo Máximo Gómez. En 2023 fue electo diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular en su 10ª legislatura por el municipio 10 de octubre. En el recién celebrado 10º Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, fue elegido vicepresidente de esta organización. La calidad de su obra como compositor, sus excepcionales dotes como intérprete, su raigal cubanía y su firme compromiso con la revolución le valieron el gran prestigio y liderazgo que alcanzó entre los músicos cubanos y le hicieron merecedor de la admiración y el cariño de todo su pueblo. Por decisión familiar, su cadáver será cremado y se le rendirá homenaje póstumo en el cine de su natal Mayarí y posteriormente en la Casa de la Trova de Santiago de Cuba. Sus cenizas serán depositadas en el cementerio de Santa Ifigenia. En nombre del Ministerio de Cultura, ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a familiares, amigos y admiradores de tan destacado y querido artista. Eduardo Sosa, descanse en paz. Esa es prácticamente los datos biográficos de Eduardo Sosa. Y antes de conectarnos con nuestros amigos, quiero que ustedes escuchen a Eduardo Sosa hablando de la creatividad en sus canciones. Recordemos que Eduardo Sosa, primero que nada, es maestro, estudió pedagogía y músico, y ahí es que se destaca, y ahí es que ustedes escuchan toda esta carrera y este legado de una persona de escasos 50 y pico de años, bastante joven. Vamos a escucharlo en uno de los programas que se hace en Cuba, de entrevista, cuando él habla de por qué, cómo él crea y para qué él crea, y también el significado de su madre, de su abuela, y de figuras importantísimas en la trova de Cuba, de este guajiro de Mayarí, allá en Santiago, Eduardo Sosa. Lo escuchamos aquí en Dejando Huellas, cantata para la conciencia. Estuviste muy cerca de Lino. Sí, cómo no. Y aprendiste Lino Betancourt, de Lino Betancourt, muy cerca también de otro muy sabio, Pancho Amat. Cómo no, seguimos haciendo proyectos juntos y todo. También yo creo que también eso puede que tenga que ver también con la propia formación que yo tengo. Yo soy licenciado en pedagogía y eso mismo hace que me preocupen determinadas cosas que yo sé que puedo en las presentaciones pues abordar, ¿no? Y además, mira, aprendí con mi abuela, la misma que le dice esta canción, que el que no sabe de dónde viene no sabe para dónde va. Entonces, forma parte de, yo creo que de mi propio modo de ver la vida, ¿no? Saber de dónde uno viene, cómo llega a determinados puntos. Por supuesto, estas cosas que has aprendido, tú las llevas a la creación. Lo intento, ¿sabes? A veces uno se autocensura mucho. Y trata de, no sé, de buena te dice, quiero hacer algo parecido a lo que hacía Matamoros, pero te pasas por un acorde que no es el que Matamoros y ya tú te echas para atrás, ¿no? Entonces al final nada, yo lo que trato es sobre todo de ser sincero conmigo mismo. Yo siempre lo he dicho en cada ocasión que me han preguntado, yo no hago canciones para complacer a nadie.
Yo hago canciones para matar mis fantasmas. Y si esas canciones que son para matar mis fantasmas le sirven a otros, qué alegría, ¿no? Qué alegría. Qué bien y qué bueno. Yo creo que de eso se trata, porque al final creo que dedicarte a hacer canciones para complacer a los demás, más allá de que eso te pueda brindar éxitos, a mí me pone espinas en la almohada. Así que trato sobre todo de ser sincero conmigo mismo, que es lo más importante. Yo creo que lo más importante. Eduardo Sosa. Ahora escuchamos esa canción que él alude ahí, que se titula Mañanita de Montaña, dedicada a su abuela, y estamos hablando de un guajiro de Mayarí, de allá de Santiago, que como bien dice, su humildad pues prácticamente era su marca registrada. Vamos a escuchar esta composición de Eduardo Sosa titulada Mañanita de Montaña, y se dedicamos a toda la gente de los campos y de las zonas rurales de todos los países del mundo. Eduardo Sosa, aquí en Dejando Huellas. Mañanita de montaña y mi abuela que cantaba para endulzarme el café. El olor de una guayaba y un susto de guardarraya cuando el primer amor se fue. El rocío haciendo magia, lucecitas que nunca olvidé. Mi arroyito de piratas que en susurro me contaba de sus duelos con el mar, el que no pudo llegar pero soñaba. Risas de un claro del monte, más allá del horizonte, me invitaron a buscar un carrusel que en la distancia me envolvía en la fragancia del que quiere encontrar un camino largo y viejo que suele a veces engañar, que suele ser solo un reflejo de una duda que a lo lejos imaginas manantial que puede hacerte llorar y al que no tuve miedo. Pero hoy, mirando al tiempo abrirme el pecho, que no diera por lograr estar allá, solo hoy, tan solo por hoy, en una mañanita de montaña, cuando mi abuela me cantaba para endulzarme el café. Iré, iré, la, 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 la.
mañanita de montaña, cuando mi abuela me cantaba para endulzarme el café. Dejando huellas, cantata para la conciencia, por aquí por Radio Raíces, la voz del pepino, y ya tenemos en línea telefónica a uno de los amigos aquí en Puerto Rico de Eduardo Sosa. Tenemos el cantautor Ali Tapia Vallés. ¿Cómo estás, Ali? Buenos días. Saludos a todos y todas, un abrazo. Gracias por estar con nosotros, Ali. Te tenemos en línea telefónica porque estamos en este homenaje, un homenaje simultáneo. Allá Jorge Medina en Cantar América hace lo propio en el área metropolitana y nosotros acá en San Sebastián recordando a este cantautor de Mayarí, Santiago, Guajiro, una persona extraordinaria, y quiero que le hables un poco a este pueblo porque tuviste el honor de compartir con él en 2015 cuando se presentó en Puerto Rico y también en Cuba, para que tú le hables a ese pueblo de la pérdida de un valeroso trovador, un valeroso músico. Pues mira, Eduardo era un tipo bien cubano, pero Cuba tiene como que dos historias, ¿sabes? Como un desarrollo oriental y otro occidental. Inclusive él se parecía mucho hablando, claro, con su acento cubano a nosotros los puertorriqueños. Entonces tenía esa... Era un tipo súper simpático y chévere y conversador, y a veces era hasta difícil seguirle la conversación porque él seguía taca. Pues yo conocí a Eduardo en el 2013, si no me equivoco. A Puerto Rico llegó uno de los hermanos Primera, que se llama Sandino. Los hermanos Primera son los hijos de Ali Primera. Y los dos más famosos pues son Servando y Florentino, que eran salseros y que en Puerto Rico pegaron un montón de temas en los años 90. Pues Sandino llegó a Puerto Rico porque quería compartir con los puertorriqueños. Creo que lo trajo Milagros Rivera, del Comité de Solidaridad con Cuba. Y entonces compartimos y hubo una invitación a algunos artistas puertorriqueños a ir a Venezuela al Festival Bolivariano de la Canción, que era en recordación a Ali Primera. Pues allí hubo una convocatoria internacional y nos dividieron. De Puerto Rico fue Luis Díaz el rapero, Fernandito Ferrer, Cultura Profética, y yo. Y nos dividieron en regiones. No recuerdo cuáles eran las otras regiones, pero a mí me tocó ir a Maracaibo, que es como otra parte de Venezuela. Esa gente es distinta, habla hasta distinto a lo que son los caraqueños y los otros lugares de la República de Venezuela. Entonces, allí compartí tarima con Eduardo Sosa y otros compañeros de Honduras, Ecuador. En fin, fue una experiencia súper interesante y súper importante porque mantuvimos comunicación en este tipo de canción alternativa con todos los compañeros de los otros países, ¿ves? Y entonces pues nos despedimos en el avión cuando él se iba a ir y nos mantuvimos comunicados por correo electrónico, porque las comunicaciones pues ya saben, no son muy iguales aquí que allá en Cuba. Y entonces cuando surge el entendido de comunicación y acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, pues Eduardo se pudo traer a Puerto Rico para compartir con nosotros su música. Él vino como de visita y pues a mí me encomendaron como apoyar el proyecto de traerlo para acá, que eso también vino de Milagros Rivera y sus compañeros y compañeras. Y entonces pues él cantó en la Fundación Nacional para la Cultura Popular en el Viejo San Juan, que fueron prácticamente también auspiciadores del evento de traerlo para que hubiera un intercambio cultural musical con él.
Y posteriormente lo presentamos en las Hermanas Rivera, que todavía lo operaban las señoras en el Viejo San Juan. Lo presentamos en el Boricua, en Río Piedra. Wow. Él dio una conferencia magistral sobre la música tradicional cubana y su desarrollo a través del tiempo. Creo que donde único lo pudimos presentar fue en radio con Jorge. También el tiempo fue limitado, con Jorge Medina, que es lo que está ocurriendo ahora mismo simultáneamente con esta transmisión en Radio Universidad. Están pasando otra vez esa entrevista y fue bien interesante ver cómo una generación joven, en comparación con lo que es la nueva trova, porque la nueva trova tiene varias generaciones, pero la más reciente, pues Eduardo pertenecía a esa generación. Inclusive el primer proyecto, de los primeros proyectos de Eduardo Sosa, se llamaba Postrova. Así se llamaba el grupo y el proyecto que él estaba haciendo. Y entonces en ese vacilón, pues él de alguna manera rediseña la música tradicional cubana, pero atemperada a los nuevos tiempos, con nuevos fraseos, con una voz dulce y melodiosa como la de él, con nuevos contenidos y un sonido refrescante. Yo creo que ese fue su aporte importante al género también, que fue una revisita a la música tradicional cubana para jalarla para los elementos un poquito más modernos. Actualmente tú estás en la entrevista y acabo de tomar de tu propio página social un trabajo artístico que hace Vargas Jurado, de Eduardo Sosa, aquí en un lugar de Puerto Rico en su viaje de 2015. Lo tienes en tu portada, bien lindo. La gente que están viendo por Facebook lo están viendo. Muy significativo este trovador para ti, por tanta semejanza, los dos pedagogos, los dos maestros, los dos creando una innovación en la trova, prácticamente bien contemporáneos en edades. ¿Y cuáles son las palabras que le quieres dedicar a ese pueblo cubano, que de hecho me imagino que también nos escuchará por plataformas digitales? Pues nada, nosotros siempre apostamos a la hermandad de los pueblos. Yo creo que pues la relación que yo tuve con él, que es una pena que él haya partido, porque teníamos una relación de amistad. Cuando yo tuve la oportunidad de ir a Cuba también a cuestiones culturales, pues él fue quien nos recibió y nos trató, ¿sabes? Prácticamente fue una relación de hermandad. Y eso es precisamente lo que cuando se acercan los pueblos, pues ocurre. Yo creo que orgánicamente, o sea, cuando uno comparte con los cubanos, pues vas a Cuba, te tratan como si tú fueras su hermano. Ellos te dan de lo que no tienen, porque es un país que es rico en cultura, educación, un montón de cosas, pero materialmente son demasiado escasos. Pues ellos te van a dar de lo que no tienen. Y prácticamente yo creo que eso es lo que ejemplifica el acercamiento que podamos tener con el pueblo cubano, que es la hermandad que se genera orgánicamente entre dos países que tienen una historia común de muchos años, y pues por las condiciones políticas de los últimos, qué sé yo, 60 o 70 años, pues hemos estado alejados, o sea, no ha habido tanto acceso, pero que cuando ocurre el acceso, pues podemos mirarnos en nuestros propios espejos y ver que hay elementos en comunes y que prácticamente nos parecemos. Claro. Y que pues nada, o sea, yo tengo una relación bien personal y bien bonita con Cuba, y pues los veo como, pues, el Caribe es prácticamente
¿sabe? Converge y cuando la gente se acerca, pues hay una hermandad, tú te sientes como en tu casa cuando vas allá. Igual pasa, por ejemplo, con el pueblo dominicano, o sea, nosotros no, o sea, nos tratamos, nos parecemos, nos cuidamos, hay lazos de solidaridad, de hermandad y por eso pues hay reacciones viscerales y duras cuando hay pues abusos contra nuestros pueblos. Seguro. Muy agradecido con tu participación, Ali, para el desarrollo de este programa. Definitivamente esa solidaridad que acabas de hablar, esa amistad de los pueblos, es prácticamente tema de la próxima canción que vamos a tener, Verso Amigo, y te damos las gracias, como siempre, Ali, por la participación. Gracias a ti, gracias a tu radio audiencia y nada, un abrazo a ti, a todo Puerto Rico, al oeste y al pueblo cubano. Muchas gracias. Era Ali. Bien. Vierte corazón tu pena, donde no se llegue a ver, por soberbia y por no ser motivo de pena ajena. Yo te quiero ver su amigo, porque cuando siento el pecho ya muy cargado y deshecho, parto la carga contigo, tú porque yo pueda en calma amar y hacer bien conscientes en enturbiar tus corrientes, con cuanto me agobie el alma, mi vida así se encamina al cielo limpia y serena, y tú me cargas mi pena con tu paciencia divina. Verso nos hablan de un Dios, a dónde van los difuntos. Verso o nos condenan juntos o nos salvamos los dos. Leirara, leirarara, leirara, leirarara, leirarara. Verso nos hablan de un Dios, a dónde van los difuntos. Hay verso o nos condenan juntos o nos salvamos los dos, o nos salvamos los dos. Dejando huellas, cantata para la conciencia, por aquí por Radio Raíces, La Voz del Pepino. Y ahora tenemos en línea telefónica a Milagros Rivera del Comité de Solidaridad con Cuba, que también es parte de este programa
especial hoy en Radio Raíces de La Voz del Pepino. Vamos a buscarla por aquí. Saludos, Milagro, ¿cómo estás? Saludos, Víctor, y gracias nuevamente por esta oportunidad, y saludo a todos los radioescuchas y a toda la gente que también te sigue por las redes sociales. Gracias, 1,000,000. Para nosotros es un deber llevar estas huellas de Eduardo Sosa. Sabemos que aquí en Puerto Rico perdimos a Pedro Rivera Toledo, que es otra leyenda de la música, y eso lo vamos a dejar para la semana que viene. Pero Eduardo Sosa, estuviste hace par de semanas aquí en Radio Raíces, un día antes de su fallecimiento, hablando de la esperanza de recuperación. Ya sabemos que la noticia fue lamentable, fallece joven este joven cantautor de la trova cubana, y también una persona muy definida en su gestión política. Háblanos un poco, porque como dijo Ali, fuiste responsable de traerlo a Puerto Rico. Ese brazo de amistad con Eduardo Sosa y con Cuba ha sido muy significativo. Adelante, Milagro. Sí, bueno, Eduardo Sosa nosotros lo trajimos a Puerto Rico en el 2015, y de hecho nosotros le pedimos a Ali Tapia, que siempre ha sido un colaborador del Comité de Solidaridad con Cuba y fue brigadista también, que nos ayudara a atender en la programación de Eduardo Sosa en Puerto Rico. En ese momento nosotros queríamos desarrollar toda una campaña relacionada a que Puerto Rico se insertara en este lema de Somos Caribe. Y cuando tuvimos la oportunidad de traer una persona de Cuba, que es tan difícil traer personas de Cuba, ¿verdad?, de la cultura y de otros escenarios, por el sistema que nosotros tenemos colonial, pues nosotros, al pensar en dedicar la cena de solidaridad con Cuba de ese año a Somos Caribe, pensamos en Eduardo, hasta que logramos que le otorgaran la visa con la ayuda de otras instituciones, que él tuvo su participación aquí con ella, y se presentó, además de los sitios que mencionó Ali. Él fue el artista principal en la cena de solidaridad con Cuba del Colegio de Abogados de Somos Caribe. Y con Eduardo pues teníamos una estrecha amistad desde mucho antes, porque siempre que la brigada viajó a Cuba y él tuvo la oportunidad, compartía con nosotros. Eduardo es muy caribeño, ¿verdad? Es santiaguero, de Mayarín. Y teníamos una gran amistad, y es como esa relación de que él tenía ese deseo grande también de venir a Puerto Rico, de conocer a Puerto Rico, de intercambiar con Puerto Rico, y nosotros logramos que eso se diera. De hecho, yo pensaba y decía que cuando tú nos hiciste el programa, que el día que salió al aire, el día antes de él fallecer, en ese programa yo reiteraba que no sabíamos lo que iba a suceder, ¿verdad?, cuando el programa estuviera en el aire, pero que para nosotros entendíamos que para honrar a Eduardo teníamos que levantar las banderas de lucha que él levantó. Y esas banderas de lucha eran las banderas de la resistencia cultural, la defensa de su pueblo como revolucionario, o sea, no meramente como una persona que nació en Cuba, sino una defensa como revolucionario, estar contra el bloqueo y sacar a Cuba de la injusta lista esa que Estados Unidos le ha puesto. Eran sus batallas últimas, ¿verdad? Yo me tropecé con él, me encontré, nos abrazamos en Caracas precisamente el 11 de enero de este año, y habíamos tenido un compromiso de que íbamos a celebrar su cumpleaños juntos, y lo vamos a hacer. De alguna manera lo vamos a hacer. Cuba nos va a ayudar a hacer esa gestión. El 18 de abril, que la brigada estaría en Cuba, hasta las Américas, por conducto de su presidenta Abel Prieto, va a organizar ese tributo a Eduardo el día de su natalicio. Así que estaremos reflexionando sobre Eduardo, la visita a Puerto Rico. Estamos recogiendo toda la foto para entregársela a la familia. Le vamos a estar dedicando parte de todo el abanderamiento de esta brigada número 34. Y te diría que Eduardo es de estos trovadores que entran en ti y no salen. Y le agradecemos la gestión que has hecho
y la de Jorge Medina, que sé que está repitiendo hoy la entrevista que le hizo en el 2015, lo hizo también el jueves, yo la pude volver a escuchar. Y todas esas memorias son importantes porque él es la forma de mantener vivo a la gente que queremos. Como dije anterior, tuve el privilegio de conocer a Eduardo personalmente en aquella cena que tuvimos en La Habana y obviamente una persona, como dijo Ali, bien boricua, porque la gente de Santiago, la gente de Oriente tiene esa particularidad de hablar como los boricuas y parece más boricua y nosotros parecemos cubanos de Oriente y por eso nos conectamos tanto. Y allí pues también tuve el privilegio de escuchar a él levantar una de las canciones que es su ícono de lucha. A mí me gusta Compay y a mí me gusta Compay porque esa canción te trae unos mensajes bien importantes que mucha gente no comprende. ¿Por qué el pueblo cubano? Háblale un poco de eso, porque esa es la canción que queremos escuchar cuando terminemos la entrevista. Fíjate, Eduardo siempre que yo le solicitaba algo fuera, ¿verdad? Porque manteníamos comunicación por internet o personalmente, me decía, si voy a hacer lo imposible para estar. Y yo lo invité a él a esa cena que tú tuviste también la oportunidad, que era una cena con los 5 y con dirigentes del ICAP, una cena de una avanzada que tenía la brigada en ese momento, y Eduardo, yo le pedí que estuviese con nosotros. Ya en ese momento Eduardo era diputado y tenía muchas tareas, pero estuvo allí con nosotros. Pero esa canción, yo le dije, mira, solamente lo que necesito es que reiteres la canción que te reafirma como revolucionario, porque tantas veces que te han ofrecido salir de aquí para darle un golpe propagandístico a la revolución, que te han ofrecido dinero, que te han ofrecido para que sea como estar fuera de Cuba por las limitaciones que Cuba pueda tener, etcétera, y para que tú te desarrolles como artista. De esos ofrecimientos tú lo has mantenido de la bandera de la defensa de Cuba por encima de todo. Y yo creo que de ahí surge esa canción, que el que la escuche sabe que lo que él está diciendo es que su Cuba, con sus limitaciones, y le gustaría que tuviese otras situaciones, pero a él le gusta su Cuba y defiende a su Cuba. Y por eso es una de mis favoritas también esa canción. Pues te doy ahora, te paso la voz para que se la presentes al pueblo de Puerto Rico, aquí en este programa especial en homenaje a Eduardo Sosa. Adelante. Gracias. No, preséntale la canción, Milagro, para Puerto Rico. Tú misma presenta la canción que tienes en este homenaje. Vamos a estar presentando de la voz de Eduardo Sosa. A mí me gusta Compay, de hecho ese fue el lema. Ahora en su funeral, no sé si la gente tuvo la oportunidad de ver que en su funeral ese fue el lema principal de su pueblo de Mayarí, su pueblo de Santiago, y así sus restos están en Santa Efigenia con una placa que dice "A mí me gusta Compay". Así que para todos ustedes, al pueblo de Puerto Rico y al cubano que nos esté escuchando, le presentamos a Eduardo Sosa con su canción símbolo de defensa de la revolución. Y yo prefiero lo que en otro es duda que andar cual pájaro perdido. A mí me gusta Compay. Gracias. A mí me gusta Compay. También darme mi vueltecita, traer algún regalito y compartiendo con un traguito, hablar de todo lo que veo, pero volver porque en otro patio yo extraño salir lo más feo, pero volver porque en otro patio yo extraño del mío hasta lo más feo, para no hacerte largo el cuento, para que tú veas que no es invento. Vamos para la calle a la hora que tú quieras, siéntate en un parque, conversa con cualquiera, lo mismo de pelota que de las clonaciones, el lío del transporte, pronóstico y ciclona, el precio del petróleo, el bache de Mezquina, ¿dónde está Navidad? Y que huele de Cristina, eso a mí me gusta Compay, yo sé que de todo, ay, pero a mí me gusta Compay, pasea por tu paciente por el cerro,
Morro y Yaguay. A mí me gusta, compay, comparme con los socios unos traguitos de Cubay. A mí me gusta, compay, pero si no hay del bueno, mira, yo me tomo lo que hay. A mí me gusta, compay. Vamos a hacerte largo el cuento, pa' que tú veas que no es invento. Vamos para la calle a la hora que tú quieras. Siéntate en un parque, conversa con cualquiera. Lo mismo de pelota que de las donaciones. El lío del transporte, pronóstico y ciclones. El precio del petróleo, el bache de la esquina. ¿Dónde estaría Bin Laden y qué buena está Cristina? Eso a mí me gusta, compañera. Sé que de todo hay, pero a mí me gusta, compay. Como la tierra mía yo creo que no hay. A mí me gusta, compay. Igual me gustaría una vueltecita por Hawái. A mí me gusta, compay. No es para nada malo, es para saber qué es lo que hay. A mí me gusta, compay. Una yuca con mojito por guasao y con brie oriental. A mí me gusta, compay. ¿Tú te imaginas si tuviéramos el petróleo de Kuwait? A mí me gusta, compay. Incluso la mitad de la carne que tiene Uruguay. A mí me gusta, compay. Te juro que me gusta, me encanta tu vez. A mí me gusta, compay. La trova santiaguera, Silvio, Pablo y los Bambaña. A mí me gusta, compay. Dejando huellas, cantata para la conciencia, por aquí por Radio Raíces, la voz del pepino, y esa versión que pusimos de A mí me gusta, compay, es una versión en vivo. Precisamente se dio en esa cena que habló la compañera Milagros Rivera. Él tomó la guitarra y lo improvisó y lo tiró en vivo por ahí en esta ocasión. Nosotros pues continuamos con este especial de Eduardo Sosa, y esa foto que usted está viendo en la pantalla de su computadora, si está siguiéndonos por el Facebook Live o por otras plataformas, ya sea por YouTube o por plataformas que usted puede visualizar también, fue el momento, ese fue el momento preciso donde él estaba cantando A mí me gusta, compay. Nosotros aquí en Radio Raíces, la voz del pepino, cumpliendo 60 aniversarios, 60 años, 1965, 2025, Radio Raíces, la voz del pepino. En este homenaje a Eduardo Sosa y diciéndole a todos ustedes que ya muy pronto tendremos también otro homenaje a Pedro Rivera Toledo. Yo le confieso que los discos favoritos míos son arreglos de Pedro Rivera Toledo, y lo que tendré que hacer será una recopilación de todos estos discos y sacar una y otra canción, a ver si puedo completar 10 canciones de discos donde Pedro Rivera Toledo haya sido el compositor, arreglista y músico de esos discos. Nosotros con Eduardo Sosa escuchamos A mí me gusta, compay. Ahora quiero escuchar de él una canción hermosísima de Eduardo Sosa que tiene que ver con la bayamesa, pero aquí Eduardo Sosa canta acompañado con otros artistas cubanos, canta acompañado por Ani García, Luis Franco, con la dirección de Joseph. Todo esto aquí lo escuchamos en este homenaje a Eduardo Sosa. Por aquí, por Radio Raíces, la voz del pepino, cumpliendo 60 aniversario. Eduardo Sosa, para todos ustedes, la bayamesa. Ahí están escuchando. Blando
extasié con tu pura belleza y en tu seno doblé la cabeza, moribundo de dicha y amor. Ven, asoma a tu reja sonriendo, ven, escucha amorosa mi canto, ven, no duermas, acude a mi llanto, pon alivio a mi negro dolor, recordando las glorias pasadas, disipemos mi bien la tristeza y juntemos los dos la cabeza, moribundos de dicha y amor, moribundos de dicha y amor. Dejando huellas, cantata para la conciencia. Y en este momento quiero escuchar la reseña de el entierro o el velorio de Eduardo Sosa allá en Santiago. Recordemos este trovador de Mayarí. El segundo frente con honores a la memoria de quien fuera una de las voces más valiosas de la trova cubana. Eduardo Sosa Laurencio, el compay de Santiago y Cuba, tuvo el abrazo y el agradecimiento de la tierra que lo vio nacer y forjarse como artista. Le despidieron entonando las canciones de siempre, esas que dibujaron al hombre común, a la patria, a sus héroes y maestros. El homenaje continuó en la Casa de la Trova, el mejor de los patios que frecuentó el artista, al decir de Pancho Amat, Premio Nacional de Música. Un hombre muy modesto, muy sencillo, a pesar de su estatura artística. Un cubano 100%, santiaguero 100%. Y entonces vamos al tema técnico ya. Estamos hablando de uno de los grandes de la cultura cubana. Ofrendas florales del general de ejército Raúl Castro Ruz y del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, acompañaron las honras fúnebres del trovador. Hasta la Casa de la Trova también llegaron ofrendas a título de Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, así como además del partido, de los ministerios de Cultura y del Interior, del pueblo cubano, de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, familiares y amigos, entre otras. Eran muchas cosas a la misma vez. Yo siempre decía que él era simplemente un Sosa en mi vida, y sé que lo fue en la vida de muchísimas personas, y lo que me queda por hacer, y ha sido realmente muy emocionante como muchísimas personas se me han acercado a decirme que siga cantando sus canciones, y es que no hace falta ni siquiera que me lo digan, porque no solo las voy a seguir cantando yo, sino la va a seguir haciendo un montón de músicos y muchísima gente en Cuba que lo quiso y lo admiró por ser auténtico, por nunca claudicar ante las tentaciones. La historia de A mí me gusta, compadre, es muy hermosa, porque cuando él escribió esa canción le propusieron quedarse fuera de Cuba, y él escribió esa canción como un testimonio de todos los motivos por los que iba a seguir siendo cubano. Lo vimos empezar, lo vimos nacer en el pedagógico, y de repente se ha convertido en una de las figuras más importantes de la música cubana por su talento, por su calidad de persona, autor prolífico. Por lo tanto, yo pienso que hay un espacio más que se abre de luto dentro de la música cubana. Marcó una pauta fundamental en la interpretación moderna de la trova, con las concepciones más contemporáneas de la trova, sin abandonar las esencias de un género
completamente patrimonial. Su timbre inigualable, un timbre con colores maravillosos que se movía perfectamente en la trova, en el son, en el bolero, también nos deja un legado importante desde el punto de vista de la sonoridad, de la trova, de la música que él hacía. Sosa está entrando a este camino también importante de trascender para todos los cubanos. Un patriota, porque además de ser un excelente músico, además de tener una voz privilegiada, ser un compositor exquisito, también fue un patriota. Acompañaron energías de maestros como Pepe Sánchez, Ñico Saquito, Gabino Jardines, la guitarra que desde hoy vivirá en esta ciudad creativa, las melodías del dúo Coiba, el Orfeón Santiago, el dúo Las Bayamesas, una representación de alumnos de todas las enseñanzas, el público fiel a cada una de sus presentaciones. Le acompañó Cuba. Beatriz Johnson Urrutia, primera secretaria del partido en el territorio, y Manuel Falcón, gobernador, rindieron tributo al trovador y fue para él esta descarga con melodías entrañables. Santiago dijo una vez más, a mí me gusta, compay. Los restos mortales del santiaguero artista descansan en el cenizario Los Sauces, aledaño al cementerio patrimonial Santa Ifigenia. La memoria del compay de Cuba está guardada en el corazón de esta patria que el trovador supo querer como única. Osvaldo Monterrey y Karina Sotomayor, Canal Cubano de Noticias. Dejando huellas, cantata para la conciencia. Y con esta última reseña de su entierro y de su velorio, pues nosotros nos vamos a ir despidiendo de este homenaje al cantante Eduardo Sosa, trovador Eduardo Sosa de Mayarí, allá en Santiago de Cuba. Y nos despedimos con una canción dedicada a la Virgen de Caridad, imagen protectora, como parte de este cierre de este homenaje. Nosotros le decimos a todos ustedes muchas gracias por su sintonía. Nosotros el próximo domingo en Dejando Huellas, Cantata para Conciencia, tenemos un programa especial con nuestro colega Benito Fred Jr., que vamos a estar destacando su trabajo en la bachata, la voz romántica de Benito Fred, pero ya próximamente tendremos también este otro homenaje que también le he prometido de Pedro Rivera Toledo. A todos ustedes muchas gracias por su sintonía. Nos despedimos con la imagen protectora de Eduardo Sosa y con esta pues damos fin a nuestro programa. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Protectora de, imagen protectora de mi vida, emblema de pureza y salvación. Hoy protege una vez más a quien te pide y lo salvas con tu santa bendición. Imagen protectora de mi vida, emblema de pureza y salvación, hoy protege una vez más a quien te pide y lo salvas con tu santa bendición.